Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. ¿Cómo hacerse grande? Ya estamos listos después de haber entregado nuestros diezmos y ofrendas y después de estar adorando a nuestro Dios, el mensaje ¿cómo hacerse grande? Hay una gran diferencia entre grande y agrandado. En el sur del continente, a la gente le dicen, del continente americano obviamente, le dicen a la gente, usted es un agrandado porque tal vez el orgullo, la vanidad o tal vez se cree demasiado y le dicen usted es un agrandado, pero es diferente a hacerse uno grande. Y Dios nos va a ministrar hoy en la tarea que nos ha asignado a través de este mensaje y a través de las líneas de la palabra de Dios en donde a cada uno de nosotros nos va a estar hablando. Muy atentos. Diferencia entre grande y agrandado, pues muy importante tenerla y aquí la vamos a estar hablando. ¿Cómo hacernos grandes? Y mire, es preferible un error que te haga humilde que un acierto que te haga arrogante. En el libro de Isaías, capítulo 14, dice el mensaje hacia Luzbel, hacia ese lucero de la mañana. Lucero tuvo este problema. Vamos a empezar a tratar la situación antes de saber cómo nos hacemos grandes, cómo no hacernos unos agrandados. Y parte del relato del libro de Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, es decir, por encima del mismo Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Lo que le pasó a Lucero. Recibió la adoración y la alabanza y debía llevársela al Señor, como lo bien lo indica Isaías 14. Y obviamente cuando entramos en esa situación del relato del libro de Isaías, el libro de Ezequiel también lo nombra, dice que a causa de sus contrataciones se quedó con la adoración y sintió que debía ser un agrandado en ese momento, estar por encima de Dios. Quiso estar por encima de Dios. Este es uno de los temas más importantes en la historia, no solamente de la humanidad, sino del cielo, por supuesto. La rebelión comienza allí. Este es un tema importantísimo por eso. Porque él siente que aunque es una criatura, es decir, es creado, ahora tiene la capacidad de estar por encima del Creador porque tomó la alabanza, tomó la adoración, se sintió como Dios siendo adorado y no le llevó la adoración a Dios. Retuvo la alabanza y la adoración y sintió que era por él, no por Dios. Sintió que era para él, no para Dios. Y por eso quiso sentarse por encima de las estrellas del cielo, es decir, en el trono de Dios, y quiso ser Dios. Este tipo de acciones hacen que en lugar de subir, terminen bajando. Desde allí inicia la decadencia, cuando quiso estar por encima de Dios. La decadencia en la humanidad inicia cuando Lucero quiso estar por encima de Dios. Y empieza obviamente, mire usted lo que dice acá, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. En el libro de Ezequiel dijo, y quiso ser Dios, y quiso sentarse en el trono de Dios. Es decir, el ánimo de ser grande, las ganas de ser grande, empezaron a tomarse de una manera totalmente equivocada, queriendo estar por encima de Dios. Y eso lo trasladó a la humanidad. Ahí empieza la decadencia de la humanidad. Y por supuesto,
viene y ataca a Adán y Eva. Él cae del cielo, lo envían, lo desplazan, porque el agrandado será humillado, dice la palabra de Dios. Y entonces cae en la tierra. El que quiso estar por encima de Dios quedó en una humillación muy grande. Porque de esa manera los que quieren estar por encima de Dios terminan absolutamente en decadencia. Y si no, mire usted la historia de la humanidad. Pero él no se queda ahí y ataca a Eva y le dice y la convence de lo mismo. Le dice, coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol agradable, ese árbol que Dios les ha dicho no coman porque pueden tener un problema muy serio y es que serán también destituidos. Y obviamente Lucero convence, en este momento ya no es Lucero sino Luzbel, y obviamente Lucifer, el ángel del fuego, le ofrece y le da la oportunidad al ser humano a que sienta lo mismo que él. Quiere ser como Dios. Ahí está la decadencia del ser humano. En el deseo de ser grandes, que ya lo eran, porque tenían la imagen y semejanza de Dios, ahora están en una condición de sometimiento. Quisieron estar como Dios y por encima de Dios. Y obviamente empieza allí la decadencia del ser humano. Serán como Dios, unos agrandados. Pero no se queda solamente el enemigo de la humanidad atacando a Eva y a Adán, sino también va y ataca a Jesús con el mismo punto. Él dice, así destruyo la humanidad. Y va y le ofrece a Jesús, en el monte de la tentación, le dice, mira lo que le dice. Si postrado me adoras, ahí está. Es decir, si reconoces que Dios no es Dios, es decir, yo me coloco por encima de Dios y tú lo reconoces adorándome, cuidado con la adoración, cuidado con quien te quita la adoración, cuidado con quien te saca de la adoración a otras cosas. Y le dice, si tú postrado me adoras, yo te entrego todos los reinos de este mundo, es decir, te hago un agrandado rápido, ¿sí? No necesitas sino atinarte y postrarte y adorarme y yo te entrego todo. Todo lo que me ha dado el ser humano, porque Dios no se lo dio. Se lo dio el ser humano, se lo entregó. Entonces le dice Jesús, yo no quiero ser un esclavo, yo no quiero ser un agrandado, a eso no vine. Le dice, solo al Señor adorarás y a Él solo servirá. Solo Jesús pudo vencer eso. Digo, no, un momento, yo entiendo muy bien cuál es el problema, a qué vine y quién eres tú. Solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. Por eso Jesús, aunque fue humillado, posteriormente fue exaltado, muy exaltado, y está en su trono. Porque en la tierra, Él se humilló al Señor, no a Satanás. No se le humilla al enemigo. No se le humilla al que lo quiere esclavizar. No se le humilla al que lo saca de la adoración. Porque esa es una humillación para usted. No para Dios. Dios está intacto, pero nosotros no. Y si usted mira, eso fue antes de la tierra, antes de la formación de la tierra y del hombre, sucedió esto, quiso usar un agrandado. Sucedió en el momento en donde Dios puso al ser humano en la tierra, vino y los agrandó y los volvió esclavos. A eso se le llama obviamente pecado. Atacó a Jesús, Jesús no se dejó, pero mire que no se queda ahí. Acompáñeme al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Eso es un panorama claro, desde Génesis hasta Apocalipsis, qué es lo que pasa con este tema. Capítulo 13, y quiero que usted lea el versículo 5, dice, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses.
abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adoran todos los hombres de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Mire esto tan importante. En Apocalipsis 13:5 dice, arrogante. Es decir, la bestia, el anticristo, ¿sí? La serpiente antigua que viene ahora y se representa al final de los tiempos. ¿Qué va a hacer? Pues eso ya se ve por muchos lados. Se ve el espíritu del anticristo por todos lados, blasfemando contra Dios, contra la gente de Dios, denigrando de todas las personas. Nadie sabe de Dios, pero todo el mundo opina de Dios. Usted simplemente con el hecho de ser pastor, entonces sin que lo conozcan, sobre usted ya hay una acusación, hay una blasfemia. ¿Sabes por qué? Porque se le permitió tener autoridad a este arrogante. ¿Para qué? Y uno dice, Señor, pero ¿para qué le diste autoridad? Se le permitió, no se le dio, se le permitió que la tuviera desde su maldad. Porque la maldad, cuando se agranda, termina acabándose. Ese es el verdadero plan de Dios. Permitirle, porque el mal cuando aumenta termina autodestruyéndose. Por eso se le permitió. Ahora usted no está en ese plan. Hay gente que blasfema contra Dios, contra la gente, sin conocerla siquiera. No es que a mi tía le pasó nada de eso. Uno no puede hablar por lo que le pasaron a otras personas. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y el plan de Dios para cada uno de nosotros no corresponde a todos en general, sino a cada uno en particular. Bien entendido esto, entendemos cómo el enemigo fue un agrandado y quiso ser como Dios, y termina en la humillación. Por eso el mensaje de hoy es cómo ser grande. Y yo le completaría ahí, y usted también, y no ser un agrandado. Y no ser un agrandado. Porque la persona agrandada termina humillada, termina autodestruida. De manera que vamos a entrar en el mensaje puntualmente, era una introducción, Mateo 20:20. Ahora sí, el mensaje cómo hacerse grande. Mateo 20:20 dice la palabra del Señor, y ustedes muy atentos, va a estar en pantalla también el escrito. Tome usted también su Biblia y compare, confronte, y permita que sus ojos también lleven la palabra de Dios a su corazón. Dice en el 20:20 de Mateo 20, obviamente de Mateo 20:20, dice, entonces, aquí hay una petición de una mujer, de una madre. Entonces la madre de Jacobo y Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordenan que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y al otro a tu izquierda. Mire que el tema no solamente es de política, en el reino también estaban pidiendo uno a la derecha y otro a la izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me corresponde concederlo. Eso ya lo decidió mi Padre. Verso 24 de Mateo 20. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, atentos a esto, al contrario, el que quiera hacerse grande, escuche bien, Jesús valida. ¿Quieren hacerse grande? Vale, está válido. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén a la palabra de Dios. Oh Señor, guíanos. Sabemos la necesidad de crecer. Queremos crecer, queremos ser grandes.
en tu reino, así como lo ha prometido tu palabra. Pero enséñanos en este reino, en el de la tierra, tener claridad. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros a partir de este instante? Podría modificar totalmente nuestra vida si logramos entender lo que el Espíritu de Dios le está hablando a cada uno de nosotros. Señor, yo quiero entender hoy cómo llegar a ser grande y cómo empezar a hacerlo. A partir de este momento, toda limitación mental, toda conexión psicológica con el desastre, la pobreza, la indignación, la humillación, las dificultades, las limitaciones y todo aquello que impidió e hizo sentir a cada uno de quienes están viendo y escuchando una sensación de esclavitud, ofensa, maltrato y obviamente toda condenación. En este momento hay liberación a través de este mensaje, hay sanación a través de cada palabra y hay bendición a través de lo que tú vas a establecer en el nombre de Jesús. Usted diga ya amén fuertemente, anímese, porque quiero decirle que en el reino de los cielos, en el reino de Dios, las cosas son al revés que en este mundo. Allá funciona de una manera, aquí funciona totalmente al revés y obviamente viceversa. En el mundo la gente se hace rica porque retiene dinero. En el reino de Dios la gente se hace rica porque da dinero. Mire que es al revés. En la tierra se le enseña a los seres humanos a no llorar para poder lograr. Aguante, no llore, no se queje. Eso parece una buena enseñanza y logre el objetivo. Pero mire que en el reino de los cielos dice que después de haber llorado, el que siembra con lágrimas cosechará con alegría. Y no le estoy diciendo que tenga que dedicarse ahora a no esforzarse y a llorar. Lo que le estoy diciendo es que quien ha hecho un gran esfuerzo, pero que no lo ha logrado, y que ha llorado y ha sufrido, pero ha buscado el rostro de Dios, esas lágrimas que ha arrojado sus ojos, que han bajado por sus mejillas y han caído a la tierra y se han sembrado, se cosechará con alegría. No por llorar, sino porque usted en medio del dolor buscó al Señor y el Señor lo levantó. Alguien diga amén ya por eso. Dios engrandece a los humildes, aquellos que fuimos humillados por servir y por hablar de Cristo. Dice, yo los voy a engrandecer, les voy a dar el lugar que el mundo no les da, les voy a dar el lugar que el mundo no les quiso dar a causa de la humillación. Cada vez que hay un reconocimiento en el mundo, no es un reconocimiento en el cielo. Los reconocimientos en el cielo no se hacen por los logros en el mundo. Y si no, no se entendería aquel rey rico, aquel hombre que llegó a donde Jesús y le dijo, he hecho todo lo que se debe hacer en el mundo. He sido un hombre honesto, correcto, he pagado mis impuestos, he pagado mis días, he hecho todo lo que se tiene que hacer, he hecho el bien, he sido una persona correcta. Ahora quiero preguntarte, ¿qué es necesario más hacer para entrar en el reino de los cielos? Y no le estaba pidiendo el 10º paso, el 12º paso, el último paso para entrar al reino, como alguien pudo entenderlo. El último requisito para entrar al reino, no. Simplemente él quería sentirse un poco halagado por el Señor. Que le dijera, no hombre, has hecho todo, tranquilo, ya estás en el reino. Él esperaba ese halago, porque cuando la gente hace cosas bien hechas, espera que lo aplaudan. Eso es del mundo, eso es de la tierra, eso es de la humanidad. Y tal vez no habría nada malo. Y alguien diría, ¿pero eso acaso es malo? No, malo no es, pero no es del reino de Dios. ¿Cómo así? Y quizás este mensaje, este momento y en esta situación, usted puede decir, pero bueno, y entonces eso no es lo que hay que hacer. Pero mira cómo le respondió Jesús, le dijo, ¿por qué no todo lo que has hecho bueno, vas y se lo das a los pobres? Y él se entristeció. ¿Sabes por qué?
Porque en el reino de los cielos las cosas son al revés. Porque en el reino de los cielos no entra aquel que es bueno. En el reino de los cielos entra aquel que entiende que Dios, que Jesucristo es el Señor. Y por eso hace cosas muy buenas. Y por eso debe ser muy correcto. Pero no por ser correcto, por ser quien es usted, entra al reino de los cielos. No es por obra de hombre, sino por la de Cristo en la cruz. Y por esa obra honramos esa acción con el mejor comportamiento. ¿Alguien está entendiendo? El ego es un intento erróneo de nuestra mente de pervertirse. El ego intenta pervertir la mente, ¿sabe? Y a veces tiene el intento, el ego en la mente, de creerse más de lo que es y tal vez decirse lo que no es. Esa es la perversión del ego. Creerse lo que no es y tal vez creer que usted no es aquello que muchas veces está haciendo. Es que yo no soy así. Vive el ser humano aclarando que no es así. Vive aclarándole a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus socios, a sus empleados. Vive aclarando quién es a toda hora. ¿Sabes por qué? Porque el ego pervierte la mente tratando de decir quién es y tratando de decir quién no es. Y no es por allí. Por eso es tan importante entender la palabra de Dios. Hoy el Señor te va a hacer grande. Alguien diga amén. Gracias por su amén. Dios lo bendiga allí donde dijo amén. Quiero que usted mire el verso 23 y vamos al primer punto. Versículo 23 de Mateo 20. Verso 23 dice la palabra de Dios: ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Decisiones del reino versus deseos de la tierra. Le podríamos colocar este primer punto. Decisiones del reino versus deseos de la tierra. El deseo de Dios para sus hijos es hacernos grandes, pero no agrandados. Esa es la respuesta. Esta madre, llamada Salomé, la madre de Jacobo y de Juan, esposa de Zebedeo, quería lo mejor para sus hijos. ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? Bueno, tendría que estar bajo acciones demoníacas para no desear lo mejor para sus hijos. Pero esta mujer obviamente quería lo mejor para sus hijos, como usted, como madre, como padre, quiere lo mejor para sus hijos. Y obviamente ella era muy fiel a Jesús. Ella era una persona que apoyaba tremendamente la obra del reino, estaba allí, lo seguía, era una mujer comprometida, era fiel a Jesús y sabía que Él los haría grandes, eso lo tenía claro, como usted lo está teniendo ahora. Ella sabía que Jesús, que sus hijos al decidir por Cristo les iba a ir muy bien, pero claramente que entendía el mensaje del reino. ¿Por qué? Porque mira lo que le pregunta al Señor. Le dice: ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos, es decir, ella dijo, claro, yo ya entendí el mensaje de la tierra, ahora yo me voy para el reino. Le voy a hablar en un mensaje espiritual a mi Señor Jesús. Es decir, ¿mejor para dónde? Una mujer entendida, teóloga, profeta, ¿sí? Una mujer clarísima en el tema. Y va y le establece una conversación a Jesús, muy teológica, muy espiritual. Le dice: cuando estés en el reino, coloca a mis hijos alrededor tuyo, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y el Señor mira lo que le responde. Le dice: el Padre decide esto, no yo. ¿Por qué le responde eso? Porque las decisiones del reino, atento a esto, anota porque te puede servir. Las decisiones del reino
no son lo mismo que los deseos de la tierra. Y esa es una gran revelación para muchos, quizás para todos. Ahí perdemos mucha la voluntad de Dios y en el entendimiento de la misma. No entendemos exactamente por qué a veces Dios, lo que deseamos en la tierra, Él no lo hace. No es lo mismo. Porque los deseos de la tierra son diferentes a las decisiones del reino. El reino no se decide por tu deseo. El reino se decide por los principios que hay allí. Por eso es que las determinaciones allá son al revés que acá. Porque aquí nos movemos por deseos. Allí se mueven por decisiones de principios. Es tan diferente y termina siendo al revés. Porque el deseo de una persona, por ejemplo, en enriquecerse es retener, pero el principio del reino es dar. Mire qué diferencia tan grande. ¿Alguien está entendiendo? Es claro que tú debes entender que mientras en la tierra el deseo es pasarla bien, en el reino es adorar a Dios, el principio antes de pasarla bien, y la pasarás bien. Pero nosotros primero queremos pasarla bien y después vamos a ver si adoramos a Dios. Tenemos que entender con claridad esto. El Padre decide de acuerdo a los principios del reino, dice aquí la palabra de Dios. Pero con frecuencia no entendemos esto. Y no entendemos lo que nos pasa. Dios decide todo de acuerdo a principios, recuerda esto claramente. Ahora, en este momento, el reino está al revés, no contra, yo no te dije contra, no está contra tus deseos, yo dije que está diferente, está en el principio. Ahora, si tu deseo va al principio, estás de acuerdo con el reino. Por eso es que todo es al revés. La gente dice, el mundo va al revés, claro. ¿Sabes por qué? Porque va por sus deseos, por sus intereses, por sus pasiones, por sus deleites. Y ya el concierto mundial le entró al juego a esto hace más de 30 años con los objetivos del milenio, que está en el siglo XXI, las grandes organizaciones mundiales organizaron esto muy claramente para que los deseos de los hombres, que posiblemente pueden ser buenos, van totalmente en contra y van enfrentados, incluso casi que blasfemando el nombre de Dios o quitándolo como una norma de inclusión, excluyendo a Dios. Imagínese esto. Y por eso el mundo empieza a andar al revés de los principios. A lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno, empieza todo al revés. Y ahora el mundo quiere que el hombre esté al revés de Dios. Es decir, todo lo que Dios dijo del hombre, el hombre lo quiere revertir completamente. Si es hombre, entonces ya no es hombre. Si es mujer, ya no es mujer. Si es bueno, ahora le dicen malo. Si es de Dios, dicen que eso no importa, que eso no existe. Entonces todo empieza a generar un enfrentamiento. Por eso en este momento debes entender que para empezar a ser grande, punto número 1, las decisiones del reino no son las mismas que los deseos de la tierra. Alinea los deseos tuyos, porque todos deseamos. Esta mujer deseaba que sus hijos estuvieran en el reino. Jesús no le dijo, no, ¿qué estás pidiendo, mujer? Le dijo, claro que sí, pero eso no lo determino yo, sino mi Padre que está en los cielos, queriéndole decir, no es por los deseos, no es por nuestra amistad, no es porque tú te portas bien, sino porque en el cielo los principios son otros. En el cielo, el que se quiera sentar arriba debe ser humilde, debe haber pasado por un momento difícil en la tierra. Por eso Jesús le dijo, ¿ahora quieren beber de mi copa amarga? Y ellos dijeron, sí, no hay problema, aquí estamos. Es decir, ellos respondieron correctamente, si nos toca sufrir, vamos a sufrir contigo. Entonces él dice, perfecto, pero en el cielo las determinaciones no las toman los deseos de la tierra, sino mi Padre. ¿Cuál es el principio? Que si quieres llegar allá, no te afanes por el sitio en donde vas a estar. Prepárate para la labor que vas a cumplir en la tierra. Tu labor en la tierra es definitiva en
en la aplicación del principio del reino para que aquí puedas crecer y puedas ser grande en el nombre de Jesús. Alguien diga amén, y Dios lo está preparando para ser grande, para recibir cosas de gran bendición. De un momento a otro, Dios con una palabra hace grande a una persona. En el mundo ser grande, un agrandado puede costar muchas cosas o un instante de perversidad o de corrupción. Pero en el nombre de Jesús, hoy tú y tu casa serán grandes para Dios. Alguien diga amén. Segundo punto, quiero que estés atento a esto. En el verso 24 y 25, mira lo que pasa aquí. Dice, cuando lo oyeron, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y les dijo, vengan para acá, señores. Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos. Eso ha pasado siempre. Y mire aquí también lo que dice. Y altos oficiales abusan de su autoridad. Pasa siempre. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes no debe ser así. Entienda esto. Aquí es claramente tu posición es una prueba para crecer. Segundo punto, tu posición es una prueba para crecer. Nada de lo que tienes o de lo que no tienes te hará crecer más que una prueba. No es lo que tienes, no son los recursos que tienes, no son las conexiones que tengas, no son los deseos que tengas. Eso es bueno, pero no va a decidir nada más fuerte en la vida que una prueba. Todo eso es importante y debe hacerse para poder alcanzar cosas, pero no hay nada que te ayude más a crecer que una prueba. Mira, en este momento tu vida está siendo muy probada en tu posición, como padre, como madre, como empleado, como jefe, como emprendedor, como estudiante. En este momento le estoy hablando a alguien, y a todos obviamente, su posición está siendo probada. ¿Probada para qué? Para que seas grande. Mira lo que pasa aquí, y dice, Jesús los llamó, dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Ahí les está enseñando, les dice, señores, hay gente que tiene posición y se cree un agrandado. El gobernante tiene una posición y se agranda y oprime a los súbditos. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Para eso quieren ser grandes? ¿Para oprimir a los demás? Ahora que tienes una profesión, 2 especializaciones, ¿oprimes a tu familia? ¿Humillas a los que te sirven? Eres un agrandado. ¿Qué te pasa? Para eso no era. ¿Te sientes más que los demás? Jesús les llama y les dice, señores, los altos oficiales están abusando de su autoridad. Venga, lo colocamos en el contexto. Hay padres abusando de su autoridad. Hay hijos abusando de sus derechos. ¿Qué te pasa en tu posición? ¿No ves que te están probando? Hay madres abusando de su maternidad y hay hijos e hijas abusando de ser hijos, de tener derechos, de tener un Google, un conocimiento cualquiera, porque no es más sino Google. Abusando de eso. ¿Por qué? Abusando que conoces un poco más, entonces humillas a los demás porque sabes, te sientes mejor porque tienes, eres mejor porque te siguen. ¿No crees que eso era lo que proponía el enemigo desde el inicio? Seguidores y seguidores y seguidores para humillar y para burlarte de los demás. Eso es ser un agrandado. Jesús les dice, no, señores, para eso no es. Yo no te voy a dar a ti el lugar, la posición para que humilles a los demás, para que te sientas mejor, para que sientas que los demás son pecadores y tú. Para eso no es la posición de cristiano, para eso no es la posición de jefe. Para esa no es la posición que te he dado. Porque tienes un poco de dinero, humillas a los que no tienen. Para eso te lo di. Para decir que los demás no son sinvergüenzas, que no hacen las cosas bien cuando tú puedes hacerlas. Para eso las haces bien, para humillar a los demás. A alguien le está llegando esto. Porque tiene que llegarle, porque tiene que cambiarlo, porque Dios te quiere probar tu posición como se la estaba probando a ellos y a los discípulos les estaba diciendo. Por eso, si escuchaste bien, los grandes alcanzarán bendiciones, los agrandados serán humillados. Y no es un deseo, es el principio.
Yo no deseo que nadie sea humillado, pero si se agranda por encima de Dios y humilla a los demás, ya sabes qué pasa. Caes por tierra, terminas humillado. ¿Cómo es posible que haya gente que por su fe humilla a los que no tienen fe? Por la gracia que Dios le ha dado, humilla a los que son desgraciados, es decir, a los que no tienen gracia. Para eso no es. Dios está probando nuestra posición. Punto número 2, para que lo anotes ahí. Cuando Dios prueba mi posición y mi posición es de servicio, cuando tú eres el mejor abogado y sirves muy bien con calidad y humildad, cuando eres el mejor médico, el mejor psicólogo, el mejor astronauta, el mejor vendedor, el mejor asesor, el mejor consultor, la mejor madre, tienes que servir para Dios. Porque ahí tu posición está siendo probada. Pruébese cada uno en su posición y verá cómo Dios lo ayuda a crecer en ella para alcanzar bendiciones como madre, como padre, como empleado, como pastor, como profesor. Vas a crecer en el nombre de Jesús, pero nunca como un agrandado, sino vas a crecer porque Dios te está viendo cómo sirves, cómo has pasado la prueba. Alguien está siendo probado en su profesión, en su posición familiar, y Dios te está mirando para darte un momento de grandeza, porque sabe que tú estás en este momento escuchando y entendiendo el mensaje. Si estás siendo probada como madre, no te desanimes, porque vas a crecer como mujer. Si estás siendo probado como padre, a ti te estoy hablando, estás siendo probado como padre para que no lo seas, para que humilles a tus hijos, para que maltrates a tu exesposa, para que hagas, no lo hagas, porque Dios está en este momento diciéndote, te estoy probando tu posición, porque quiero hacer un avance para ti, un momento de grandeza. Ten cuidado. Punto número 3, vamos bien, vamos aquí caminando y vamos creciendo. Alguien levántese por 30 segundos y dele una alabanza a Dios y diga, amén, Señor, yo estoy entendiendo que en este momento tú estás colocando en mí grandeza. Versículo 26, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Preste atención el siguiente versículo. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Deberá ser su servidor. Muy interesante esto. Casi nadie reconoce esto. El Señor no lo negó. No negó hacerse grande, pero dijo cómo hacerse grande. ¿Sabes qué? En el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, léalo usted. Ahora, después del mensaje, usted va a ver cómo Dios engrandece al rey David. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre, a través de sus salmos, expresaba estar humillado delante de Dios. Y la mente más maravillosa que ha existido en los últimos siglos, primero Jesucristo, por supuesto, Albert Einstein dijo, el hombre es grande cuando se humilla delante de Dios. Pero fíjese que la gente que no es tan inteligente dice lo contrario. Y por supuesto que todos tenemos una palabra para que los demás mejoren, pero pocas veces tenemos el poder para mejorar nosotros. ¿Sabes por qué? Por esto. El Señor les dijo, ¿quieren hacerse grandes? Perfecto, vengan, hagan algo. Sirvan, humíllense en la tierra y Dios los exaltará. Cuando usted hace un acto de humildad en la tierra, inmediatamente hay una grandeza en el cielo. Cuando usted dice, Señor, ante ti me humillo y yo vengo delante de ti a estar humildemente en tu presencia, el Señor inmediatamente te empieza a dar grandeza en el cielo. Por eso luego debes ir a orar para traer esa grandeza a tu vida y debes decirle, Señor, gracias, porque el botín, el tesoro que tú tenías para mí estaba guardado en medio de la adoración y la alabanza. Entienda esto muy bien. Debes servir. ¿Quieres hacerte grande? Dios te lo está dando. Porque estás sirviendo. Porque en el lugar donde estás, aunque te hayan humillado, Dios te va a levantar. Aunque hayas perdido, Dios va a hacer una recuperación y una restitución.
no te quejes. Humíllate delante de Dios. Ven delante de Él para que Él te empiece a levantar y empiece a hacer de ti un servidor en todo lo que hagas, no solamente en una iglesia. Hay gente que se prepara años para servir en una iglesia, pero no sirve ni un minuto en su profesión o en su casa. Hay que ser coherentes y hay que ser proporcionados. Hay que servir en todo lado, no solamente en un lugar de Dios, sino en todos lados. Así como sirves en tu iglesia, sirve en tu casa, sirve en tu desayuno, sirve en tu sacada de basura, sirve con la misma alegría cuando te toca limpiar los pies de otro, cuando te toca atender a una persona, cuando te toca lidiar con alguna gente que no es fácil. Hay que servir, hay que terminar sirviendo. No te humilles ante los hombres, no te estoy hablando de eso, sírveles, porque solamente ante el Señor nos humillamos, para que no nos humillen los hombres. Punto número 4. ¿Para qué crecer? ¿Para qué agrandarnos? ¿Para qué pedir grandeza? Para alcanzar prosperidad, señores. Sí, lo escuchaste bien, prosperidad. Vamos a ir al libro de Proverbios. Acompáñeme usted a Proverbios y vamos a ver que esto tiene un alto contenido bíblico y de sabiduría. Obviamente, Proverbios es sabiduría. Y dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, versículo 22, Proverbios 10, 22, dice la palabra del Señor. 10, 22, dice: la bendición del Señor trae riquezas. Mire usted, ser rico no es malo, si tiene la bendición de Dios. Y nada gana con preocuparse. Quiero que atienda mucho esto que le voy a decir. La preocupación y la ansiedad le roban a uno la paz. La prosperidad del cual Dios habla, la prosperidad es tranquilidad, es reposo, es abundancia y es paz. Anótelo allí. ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad es tranquilidad. La prosperidad es reposo. La prosperidad es abundancia y la prosperidad es paz. ¿De dónde sacaste esto? Pues de la creación de Dios. Cuando Dios creó al mundo y al ser humano, lo hizo así, y Él lo hizo de esa manera. Lo hizo tranquilo, lo hizo con reposo, lo hizo en abundancia y lo hizo en paz. Ese shalom de Dios es muy importante. La paz tiene naturaleza para cubrir todas las áreas de la vida, porque la paz es prosperidad. ¿Y sabes cómo se llega a tener paz? Uno, con humildad. Ya lo hablamos, que servicio en todo lo que hagas. Prosperidad. La paz prospera. Cuando tú sirves, prosperas. Cuando tu dinero sirve, prospera. Cuando tu dinero simplemente es gastado, se gasta. Cuando tu corazón sirve, prospera en amor. Cuando tu mente sirve, no te enfermas. Cuando tu cuerpo sirve, se llena de energía. Cuando tu familia sirve, se llena de unidad. Eso es prosperidad. La paz es abundancia. Y Dios dice que cuando venga un problema, dice, nada ganas con preocuparte. Dice, cuando venga un problema, el problema lo atiendes con paz. No te puede robar la paz, nunca más, a partir de este momento. Porque la paz no es la ausencia de problemas, sino la manera como los tratas. Alguien diga amén. Te puedes enojar un poco, claro que sí, todo lo hacemos, pero cuando tengas que atenderlos, los vas a tratar con la paz, porque paz es reposo, porque paz es prosperidad, porque paz es humildad y porque paz es la bendición de Dios, el shalom de Dios. Padre, gracias, porque en este momento estás dando la provisión de paz sobrenatural en cada mente, en cada corazón. Porque nos has enseñado en este momento, oh Dios, que por medio de este mensaje, Padre, recibo esa grandeza que tú tienes para tus hijos. Y vamos a orar en este momento. Y venga usted a orar. Oh Dios del cielo y Señor de la tierra, gracias por cada una de las personas, de estos pequeñitos que diría el Señor, porque a todos nos tratas con bendición. Aún al más pequeñito, al más humilde será engrandecido por Dios. Y tú lo vas a hacer, Señor, por medio
de los principios del reino, Dios del cielo. Gracias, porque lo harás por medio de esos principios, porque entenderemos, Señor, que tú eres el que decide por medio de los principios. Quiero que tomes mis deseos, Señor, y los ubiques en los principios. No quiero fallar más. Te pido, Padre, que en este momento cada vida, cada persona que esté en una prueba de acuerdo a su posición de trabajo, de familia, es del espíritu de servicio, pueda ser tomado en este momento y que su prueba pueda ser vista desde el cielo aquí en la tierra con bendición y con servicio. Ahí vamos a recibir un avance grande, Padre. Gracias porque en este momento estás avanzando, porque resististe la prueba, porque estás avanzando. Dios te está enviando tu bendición. Dios está haciéndote crecer, Padre. Gracias porque sé que en este momento alguien va a ser promovido en su trabajo, alguien va a alcanzar una bendición. La paz de Dios empieza a llegar a su casa, a su mente. Señor, gracias porque en este momento la bendición tuya trae riquezas, Padre. Sobre cada casa envío la riqueza de la paz, la riqueza del reposo, la riqueza del amor, la riqueza de la abundancia. En este momento hay una casa que se llena de abundancia porque estaba llena de escasez. Hay una persona levantándose de la enfermedad porque ahora abunda la salud. Hay una persona que estaba distraída completamente de Dios y estaba manejando deseos porque cuando deseó Dios no respondió, pero ahora ha entendido el mensaje y se levanta a aplicar principios. Dios del cielo y Señor de la tierra, yo quiero estar grande, Señor. Yo quiero crecer para alcanzar tus bendiciones, pero invítame a humildemente pertenecer al reino en donde te adoramos, te exaltamos. Quiero crecer para alcanzar la prosperidad, la paz, la humildad. Venga usted y dígale al Señor: oh, Dios está llegando con bendición y paz sobre ti. Te está haciendo grande, te está haciendo crecer. Está haciendo crecer tu vida. Está haciendo crecer tus negocios. Pensaste que la desesperación y la preocupación te estaban humillando, te estaban despreciando. Las personas despreciadas, humilladas por su salud, por sus finanzas, por su posición, Dios las está sacando de la humillación y las está levantando, Señor. Levántanos, oh Dios, y llévanos para ser cada día, Padre, así como lo eres tú. Levántate allí y dile: Señor, oh Dios, quebranta mi vida. Dígale usted: toda, Señor, la voluntad, todo lo que tenemos y lo que somos está puesto en ti, en tus manos. Gracias, Jesús. Allí vas a crecer tú. Gracias, Señor. Que ninguna preocupación y ninguna ansiedad vuelvan a robarnos la paz. Padre, bendigo a cada persona con humildad, con la prosperidad de la paz, que es la abundancia, con la fortaleza que tú nos das para resistir la prueba y con el avance y el hacernos grandes para alcanzar bendiciones. En el nombre de Jesucristo, todo el que fue humillado por su causa será exaltado en este momento. Y si en algún momento humillaste a alguien, arrepiéntete allí y cambiará la situación. Gracias, Señor. Sigue creciendo, Dios, en mi vida. Sigue exaltando el nombre del Señor, porque cuando Él lo exaltas, todo el orden del cielo y la bendición de Dios se establece en tu casa. Bendice a tus hijos, bendice tu mesa, bendice tu alacena, bendice tu cama, bendice tu techo y prospera tu camino en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. En Cristo es posible hacerse grande con la bendición, con el shalom, la paz de Dios sobre tu vida. Amén y amén. Gracias, Padre, porque así
Al llevar la palabra a cada uno de nosotros, a nuestros corazones y a nuestras vidas, podemos cambiar. Yo sé que hoy ha cambiado tu vida y ha cambiado por medio de su palabra. No olvides estar muy atentos a suscribirte y a inscribirte. Gracias a ustedes por estar allí atentos, por estar en la transmisión. Compartan este mensaje con otros para que puedan llegar a hacerse grandes y obviamente tengan la bendición de Dios. Nos encontramos en los siguientes minutos a través del siguiente mensaje. No olviden estar por este canal y también por el canal Casa de David TV o Eduardo Ropar. Que Dios les bendiga poderosamente. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.